Fui la sirvienta de mis perfectas hermanas por 17 años. En la cena de mañana, mamá ordenó, solo cuida a los niños. Lo que ignoran, esta será su última celebración. En el desván, entre antiguas decoraciones navideñas y suéteres roídos por las polillas, descubrí un álbum de fotos encuadernado en cuero que nunca había visto. Su cubierta estaba impecable, un contraste sorprendente con las cajas de cartón polvorientas que lo rodeaban, lo que me hizo pensar que alguien, hacía poco, lo había manipulado con delicadeza, como si le importara. Me llamo Maddie, y en ese momento, debí haber sabido que no debía abrirlo. La primera página me golpeó con la fuerza de un puñetazo, la graduación de Lindsay del instituto. Mi hermana, con su sonrisa perfecta, su discurso de valedictorian impecable, todo inmortalizado en 6 relucientes fotografías. Debajo de cada una, la caligrafía de mamá, documentando cada logro con una devoción casi sagrada. Encontré algo interesante, anuncié, cerrando el álbum de golpe mientras las motas de polvo danzaban en el rayo de luz de la tarde. La abuela Edith estaba en lo alto de las escaleras del desván, sus ojos, a pesar de la edad, mantenían una perspicacia sorprendente. Solo unas fotos viejas, balbuceé, intentando deslizar el álbum de nuevo a su escondite. El santuario al éxito de Margaret, la voz de la abuela adquirió ese deje agrio que siempre le acompañaba al hablar de las decisiones de crianza de mi madre. Adelante, míralo. A veces la verdad duele, pero duele menos que vivir en la simulación. Reabrí el álbum, y ante mis ojos desfilaron página tras página los triunfos de mi hermana, la primera exposición de arte de Elise, la boda de Lindsay, las graduaciones de ambas de la universidad, sus embarazos, sus vidas meticulosamente catalogadas y custodiadas. ¿Notas algo que falta?, inquirió la abuela. La pregunta salió más débil de lo que pretendía. 17 años de ti, confirmó ella con firmeza. Tu recital de baile, tus certificados de honor, aquella preciosa fotografía de la obra de teatro escolar la primavera pasada, donde, por cierto, te robaste todo el maldito espectáculo. Sentí un nudo en la garganta. Quizás haya otro álbum. Ay, mi dulce niña, la abuela se sentó en un baúl cubierto de polvo. Sabes que no lo hay. Pasé más páginas, cada una un doloroso recordatorio de mi invisibilidad. ¿Sabías de esto? Lo encontré la semana pasada, cuando ayudaba a tu madre a limpiar. Estaba tan ufana, mostrándome todas esas imágenes. Ni siquiera percibió lo que realmente me estaba exhibiendo. Mis dedos recorrieron el borde de una foto, el primer premio de Lindsay. Todos estarán aquí mañana, continuó la abuela, para una cena familiar celebrando de nuevo el embarazo de Elise. ¿Y adivina qué? Necesitarán que cuides a los hijos de Lindsay mientras ellos brindan con vino y rememoran, ¿verdad? ¿No es siempre así? La risa de la abuela sonó punzante. Hay una diferencia entre ser servicial y ser dado por sentado. Tus hermanas aprendieron desde temprano a ser el centro de atención. Quizás es hora de que tú aprendas a decir que no. Mamá se descontrolaría. Quizás necesite hacerlo, replicó. Cerré el álbum, pero las imágenes quedaron grabadas en mi mente, años siendo la persona confiable, la buena, la desapercibida, todo evidenciado por lo que no estaba allí. Me aceptaron en esa escuela de arte en Nueva York, confesé en voz baja. Con beca completa. Todavía no se lo he dicho a nadie. Los ojos de la abuela se iluminaron. Ahora, esa es la clase de noticia que merece estar en un álbum. Mamá quiere que vaya a la universidad estatal, cerca de casa, algo práctico, me levanté, con el polvo adherido a mis jeans. Ya habló con Lindsay para conseguirme unas prácticas en su empresa. ¿Y tú qué deseas? La pregunta flotó en el aire como las motas de polvo, reclamando atención. Abajo, escuchaba a mamá en la cocina, probablemente planificando la cena de mañana, ya contando conmigo para manejar a los niños, la limpieza y la miríada de pequeñas tareas que hacían la vida de los demás más sencilla. Quiero, las palabras se atascaron, para luego liberarse con fuerza. Quiero mi propia maldita página en el álbum. La abuela sonrió, una expresión pausada y comprensiva. Entonces te sugiero que empieces a tomar fotografías que valgan la pena guardar. Volví a esconder el álbum en su lugar, pero algo había cambiado. Mañana, todos estarían allí, aguardando a la misma Maddie de siempre, tan predecible como la gravedad. No tenía ni idea de que acababa de encontrar la razón perfecta para reescribir mi historia. ¿Vienes a cenar mañana?, le pregunté a la abuela. No me lo perdería, guiñó un ojo. Alguien necesita estar allí para documentar el momento.
La ayudé a levantarse, y juntas descendimos las escaleras del desván hacia la familiar casa que, de repente, se sentía distinta, menos un hogar y más un escenario. Y por primera vez, estaba lista para redefinir mi papel. La cena familiar empezó exactamente como lo había anticipado. Lindsay me soltó a sus hijos en el regazo antes siquiera de saludar. Sus gemelos de 4 años, Emma y Ethan, comenzaron a disputar de inmediato por un dinosaurio de peluche mientras ella se deslizaba hacia la cocina, su bolso de diseño balanceándose. Solo obsérvalos un minuto, Maddie. Mamá necesita ayuda con el asado. Crucé la mirada con la abuela Edith al otro lado de la habitación, ella arqueó una ceja, un recordatorio tácito de nuestra charla en el desván. Mi estómago se contrajo al ponerme de pie, apartando suavemente a los gemelos. En realidad, necesito terminar mi portafolio de arte. Las solicitudes universitarias vencen pronto. Lindsay se detuvo en seco. ¿Qué? ¿Desde cuándo solicitas a una escuela de arte? Desde que decidí que era lo que quería hacer. Las palabras salieron más firmes de lo que me sentía. Pero mamá dijo que ibas a trabajar conmigo después de la graduación. Ya lo habíamos acordado. Ustedes lo acordaron. Yo no estuve allí, ¿recuerdas? Los gemelos percibieron la tensión y se quedaron en silencio. En la cocina, escuchaba a mamá y Elise charlando sobre nombres de bebé. Papá, como de costumbre, probablemente estaba en su taller, evadiéndolo todo. No seas difícil, Maddie. La voz de Lindsay adquirió ese tono condescendiente que usaba con sus propios hijos. Esta es una gran oportunidad. ¿Sabes cuántas personas matarían por una pasantía en mi empresa? Entonces dásela a una de ellas. Sus cejas perfectamente depiladas se fruncieron en confusión. ¿Qué te pasa? Nada, me dirigí hacia las escaleras. Solo tengo trabajo que hacer. Mamá, llamó Lindsay. Maddie está siendo imposible. Y ahí estaba, la reacción automática cuando no cumplía mi rol preestablecido, llamar a mamá, dejar que ella lidiara con la hija menor, problemática. Mamá apareció en el umbral, secándose las manos en el delantal. Meline, tu hermana necesita ayuda con los gemelos. Tu portafolio puede esperar. ¿Puede? Me giré para enfrentarlas a ambas. Como mi recital de baile esperó mientras asistíamos a la cena de negocios de Lindsay. O mi exposición de arte esperó mientras celebrábamos la inauguración de la galería de Elise. Eso no es justo, comenzó mamá, pero la interrumpí. Muéstrame las fotos. ¿Qué fotos? Las que tomaste en mis eventos. Las que guardaste en ese álbum lujoso de arriba. El rostro de mamá se encendió. Lindsay parecía desconcertada. En el silencio repentino, oí los pasos lentos de la abuela Edith acercándose. No sé de qué hablas, dijo mamá. Pero su voz vaciló. El álbum del desván. El de todos los recuerdos familiares, la miré directamente a los ojos. Excepto que yo no estoy en él. Ni una sola vez. Lindsay se mofó. No seas dramática. Claro que estás. ¿Cuándo fue mi último recital de baile, Lindsay? ¿Qué papel interpreté en el musical de primavera? Nombra una sola cosa de mi vida que no involucre cuidar a tus hijos. Abrió la boca, la cerró. Los gemelos se habían retirado a la esquina, inusualmente callados. Creo, dijo la abuela Edith desde el umbral, que es hora de que todos nos sentemos a tener una conversación honesta. No hay nada que discutir, espetó mamá. Maddie solo está siendo sensible, y tenemos la cena que preparar. El asado puede quemarse, afirmó la abuela rotundamente. Esto es más importante. Elise entró, una mano sobre su vientre de embarazada. ¿Qué está pasando? Tu hermana está haciendo una rabieta, le informó Lindsay. No, dije. Estoy teniendo una revelación. Hay una diferencia. Saqué mi teléfono, abrí mi correo electrónico y les mostré la carta de aceptación que había recibido el día anterior, esa que tanto había temido como anhelado compartir. Beca completa para la Academia de Artes de Nueva York, leí en voz alta. Comienzo este otoño. El silencio que siguió fue ensordecedor. Nueva York, susurró mamá. Pero eso está tan lejos. Independiente. No forma parte de su plan, guardé mi teléfono. Sí, lo es. No puedes hablar en serio, dijo Lindsay. Tienes 17 años. ¿Necesitas?
Lo que necesito, la interrumpí, es ser vista. Ser realmente vista. No solo utilizada como una conveniente niñera o una figura de fondo en sus vidas perfectas. Mamá intentó hablar, pero la abuela levantó una mano. Déjala terminar. Terminaré mi portafolio esta noche, declaré. Y mañana, tomaré fotografías de mis propios logros, comenzando mi propio álbum. Todos son bienvenidos a estar en él, pero solo si están genuinamente presentes. Subí las escaleras, dejándolos en un silencio atónito. Detrás de mí, oí a los gemelos preguntar a Lindsay por qué la tía Maddie estaba enojada, y por una vez, mi hermana perfecta no tuvo respuesta. En mi habitación, abrí mi computadora portátil y me puse a trabajar en mi portafolio. A través del suelo, podía oír las voces alzadas, mamá y Lindsay discutiendo, Elise intentando mediar, las réplicas agudas de la abuela que cortaban el aire. Por primera vez en años, no estaba abajo pacificando. Estaba aquí arriba, haciendo arte, tomando decisiones, marcando la diferencia. Y se sentía absolutamente correcto. La casa de la abuela Edith siempre olía a lavanda y a libros antiguos. No había planeado visitarla hoy, pero después de 3 días de silencio sepulcral por parte de mamá y los mensajes pasivo-agresivos de Lindsay, necesitaba un refugio donde respirar. Tu madre llamó, dijo la abuela, dejando una taza de té frente a mí. 2 veces. Déjame adivinar, ¿estoy siendo irrazonable? En realidad, quería saber si te convencería de entrar en razón sobre el dinero. Casi se me cae la taza. ¿Qué dinero? La abuela se acomodó en su sillón, una ligera sonrisa dibujándose en sus labios. El fondo universitario que he estado construyendo desde el día en que naciste. El que tu madre acaba de descubrir. ¿Tú, has estado ahorrando para mi universidad? Alguien tenía que hacerlo, extendió la mano hacia un sobre en la mesa auxiliar. Tus hermanas tenían sus fondos universitarios de tus padres, pero vi cómo iban las cosas y empecé a guardar lo que podía. Mis manos temblaron al abrir el sobre, el extracto bancario en el interior mostraba un saldo que me hizo llorar. Por eso Lindsay ha estado llamándome sin parar, dije. Cree que puede presionarme para que renuncie a Nueva York porque necesitaré su dinero, y ahora sabe que no es así. Un golpe en la puerta nos sobresaltó a ambas. Por la ventana, vi el Mercedes de Lindsay en el camino de entrada. Hablando del diablo, murmuró la abuela. ¿Quieres que la despida? No, enderecé la espalda. Necesito enfrentar esto. Lindsay irrumpió antes de que la abuela pudiera llegar a la puerta. Su maquillaje impecable no podía ocultar las ojeras debajo de sus ojos. Esto es completamente inapropiado, anunció. ¿Usando a la abuela así, usándome a mí? La voz de la abuela podría haber congelado el infierno. Niña, siéntate antes de que te avergüences aún más. Lindsay se sentó, pero sus piernas rebotaban con energía nerviosa. Mamá está devastada. Papá no ha salido de su taller en días. Y el médico de Elise dice que su presión arterial está demasiado alta, lo que sabría si contestara sus llamadas. No te atrevas a hacerme sentir culpable por las complicaciones de embarazo de Elise, dije. No cuando eres tú quien le dijo que estaría disponible para ayudar después de que nazca el bebé, porque eso es lo que hace la familia. No, eso es lo que hago yo. Tú y Elise tienen sus vidas, sus carreras, sus familias. Yo tengo que ser el pilar de apoyo. Te apoyamos mucho, nombra una sola ocasión. El silencio se extendió. La abuela sorbió tranquilamente su té. Esto no se trata de apoyo, dijo Lindsay finalmente. Se trata de que eres egoísta. De irte a Nueva York, abandonando a tu familia como abandonaste tus sueños. Las palabras se me escaparon antes de que pudiera detenerlas. Lindsay palideció. ¿Qué? Tú querías ser escritora, ¿recuerdas? Solías contarme historias cuando era pequeña. Pero mamá y papá pensaron que el marketing era más práctico, así que te rendiste. Ahora eres exitosa y miserable, y no puedes soportar que yo elija un camino diferente. Tú no sabes nada de mi vida. Sé que a veces lloras en tu coche después de las cenas familiares. Sé que odias tu trabajo pero sigues buscando ascensos. Sé que quieres que siga tu camino porque eso validaría tus decisiones. Las lágrimas brotaron de los ojos de Lindsay, arruinando su rímel. Eso no es. ¿Estoy tratando de protegerte? ¿De qué? ¿De ser feliz? ¿De ser yo misma? ¿De fracasar? Se puso de pie,
con los puños apretados. ¿Sabes lo difícil que es allá afuera? ¿Cuánta gente nunca lo logra en el arte? Al menos conmigo tendría seguridad, un futuro. Como el tuyo, la miré a los ojos. ¿Viviendo la versión del éxito de otra persona? La resistencia pareció desaparecer de ella. Se dejó caer de nuevo, luciendo de alguna manera más pequeña, más como la hermana que solía leerme cuentos antes de dormir. Solo quería, susurró, y luego se detuvo. Ayudar, completó la abuela, o controlar. Lindsay se secó los ojos, dejando manchas negras en sus dedos. Mamá te va a cortar. Me dijo que te dijera, sin coche, sin teléfono, sin apoyo si vas a Nueva York. Miré a la abuela, que asintió levemente. No lo necesito. Tengo una beca completa. Tengo el apoyo de la abuela. Y lo más importante, me tengo a mí misma. Me levanté. Solías contarme historias sobre chicas valientes que luchaban contra dragones, ¿recuerdas? Quizás es hora de que yo luche contra los míos. Lindsay me miró fijamente durante un largo momento, luego recogió su bolso con manos temblorosas. En la puerta, se detuvo. Los dragones, dijo en voz baja. Siempre ganaban en mis historias. No, la corregí. Simplemente dejaste de escribir antes del final. Después de que se fue, la abuela y yo nos sentamos en silencio, observando el vapor que subía de nuestras tazas. Afuera, el coche de Lindsay permaneció estacionado durante varios minutos antes de finalmente alejarse. Bueno, dijo la abuela. Creo que a eso lo llaman un punto de inflexión. No estaba segura si se refería a Lindsay o a mí. Quizás a ambas. El taller de papá olía a serrín y promesas incumplidas. Lo encontré allí, sentado en el mismo lugar de un mueble en el que había estado trabajando durante meses, con los hombros encorvados ante el mundo. Tu madre está llorando de nuevo, dijo sin levantar la vista. Lo sé. Elise llamó, dijo que podría perder al bebé por el estrés. La culpa me golpeó como un impacto físico, pero me obligué a mantenerme más erguida. Eso no es justo, papá. Finalmente se giró, con los ojos cansados detrás de sus gafas de seguridad. Nada de esto es justo, Maddie. Pero es familia. ¿Lo es? Levanté una viruta de madera, la dejé caer. Porque desde donde estoy, la familia se parece mucho a un sacrificio. Solo que no todos lo están haciendo. Se sentó, dejando caer su papel de lija, una señal inusual de que realmente se estaba involucrando. ¿Crees que no entiendo el sacrificio? Renuncié a mi carrera de arquitectura para apoyar la enseñanza de tu madre, para estar aquí para ustedes, chicas. ¿Y cómo te está funcionando eso? ¿Escondido en tu taller mientras todo se desmorona? La verdad flotó entre nosotros como polvo en los rayos del sol. Papá volvió a tomar su papel de lija, pero di un paso adelante y puse mi mano sobre el mueble. Encontré mi ensayo universitario, dije. El que escribí el año pasado sobre querer estudiar arte. Estaba en la basura después de que mamá lo revisara. Su mano tembló ligeramente. ¿Ella tiene buenas intenciones? Ella tiene buenas intenciones para su versión de esta familia. Justo como tuvo buenas intenciones cuando convenció a Lindsay de estudiar marketing en lugar de escribir. Justo como tuvo buenas intenciones cuando le dijo a Elise que su arte era solo un pasatiempo hasta que se casara. Lo miré a los ojos. Lo viste todo. Simplemente decidiste que era más fácil construir muebles que defender a tus hijas. La puerta del taller se abrió y mamá apareció, con el rostro hinchado por el llanto. Gregory, necesito que la hagas entrar en razón. ¿Está tirando todo lo que planeamos? Como tú tiraste mi ensayo, las palabras se escaparon antes de que pudiera detenerlas. Mamá se congeló. Papá de repente se interesó mucho en su papel de lija de nuevo. Te estaba protegiendo, susurró. No, te estabas protegiendo a ti misma. Tu narrativa familiar perfecta. Tu pequeño mundo controlado donde todos desempeñan su papel asignado. Ya basta, la voz de papá se quebró en el aire como un látigo, sorprendiéndonos a todos. Margaret, siéntate. Tú también, Maddie. Nos sentamos en sus taburetes de trabajo, los tres formando un triángulo de tensión. Recibí otra carta hoy, dije en el silencio. De la Academia de Nueva York. Quieren presentar mi portafolio en la exposición de estudiantes entrantes. Mamá comenzó a hablar, pero papá levantó una mano.
Déjala terminar. Dijeron que mi trabajo muestra una notable profundidad emocional y promesa técnica. Que podría tener un futuro real en las bellas artes. Saqué mi teléfono y les mostré el correo electrónico. La primera persona a la que quería contárselo era a ti, mamá. A los dos. Pero sabía que encontrarías una manera de convertirlo en algo incorrecto. Los labios de mamá temblaron. Solo queremos lo mejor para... ¿Para quién? La pregunta de papá interrumpió su respuesta ensayada. Ambos lo miramos fijamente. ¿Para Maddie o para tu idea de quién debería ser? Gregory, no. Margaret, he estado callado demasiado tiempo, se puso de pie, paseando entre sus proyectos a medio terminar. Te vi remodelar los sueños de Lindsay hasta que olvidó que alguna vez fueron suyos. No dije nada cuando convenciste a Elise de que el arte era solo una fase. Pero he terminado de construir muebles mientras tú desmantelas a nuestras hijas. El rostro de mamá se puso blanco. ¿Cómo te atreves? Él tiene razón, las palabras se sintieron como una liberación. Y tú sabes que la tiene. Por eso estás luchando tan duro contra mi elección. Porque si tengo éxito, demuestra que estabas equivocada en todo. ¿Nunca me equivoqué al querer protegerte? ¿De qué? ¿De ser feliz? ¿De ser nosotras mismas? Papá tomó una pequeña caja de madera de su banco de trabajo, una que nunca había visto antes. Dentro había recortes de periódico, viejos bocetos, boletas de calificaciones, mis boletas de calificaciones, mis bocetos, mis logros. Los guardé, dijo en voz baja. Todo lo que pensaste que nadie notó. Mamá miró la caja como si fuera una bomba a punto de explotar. En cierto modo, lo era. Me voy a Nueva York, dije, poniéndome de pie. Y he terminado de sentirme culpable por ello. Los dejé allí, a mamá con sus certezas destrozadas, a papá con su caja de orgullo secreto y años de verdades tácitas flotando en el aserrín entre ellos. En el camino de entrada, mi teléfono vibró con un mensaje de Elise. Necesitamos hablar. El día aún no había terminado conmigo. El apartamento de Elise parecía como si un torbellino de materiales de arte hubiera chocado con una tienda de bebés. Ella estaba sentada con las piernas cruzadas en su sofá salpicado de pintura, una mano descansando sobre su vientre hinchado, la otra sujetando una taza de té. Estás matando a mamá, dijo sin preámbulos. Gracioso, ella está haciendo lo mismo conmigo. Esto no es una broma, Maddie. Su presión arterial está por las nubes. Papá está hablando de terapia, y mi médico dice que si no reduzco el estrés. Pasé por encima de una pila de libros de paternidad. No hagas de tus complicaciones de embarazo mi culpa. No lo estoy haciendo. Te estoy contando lo que está pasando mientras estás ocupada planeando tu gran escape. La amargura en su voz me tomó por sorpresa. Elise siempre había sido la pacificadora, el espíritu libre. Ahora sonaba más como Lindsay. ¿Recuerdas cuando querías ir a la escuela de arte?, le pregunté en voz baja. Ella se encogió. Eso era diferente. ¿Lo era, o mamá simplemente te convenció de que lo era? Crecí, Maddie. Me di cuenta de que el arte era solo un pasatiempo. Que necesitaba algo más práctico. Tomé una de sus pinturas recientes apoyada contra la pared. ¿Es por eso que todavía pintas todos los días? ¿Por qué todo tu apartamento es un estudio? Tengo una exposición de galería el próximo mes, a la que mamá llama, tu pequeño espectáculo de pasatiempo, mientras se jacta del ascenso de Lindsay. Elise dejó su taza con tanta fuerza que salpicó té en su mesa de café. ¿Qué quieres de mí? Quiero que admitas que estás enojada. No conmigo, sino contigo misma por dejar que te corten las alas. No entiendes. Ahora tengo un bebé en quien pensar. Necesito estabilidad. Necesitas ser honesta sobre quién eres, qué quieres. Lo que quiero, se puso de pie, sorprendentemente ágil a pesar de su embarazo. Quiero que mi familia esté unida. Quiero que mi hermana deje de destrozarlo todo solo para demostrar un punto. ¿Qué punto? ¿Qué merezco existir fuera de sus necesidades? El silencio que siguió se sintió como un cristal a punto de romperse. Guardé todos tus dibujos, dijo finalmente. De cuando eras pequeña. Cuando te sentabas en mi estudio e intentabas copiar todo lo que hacía. Recuerdo, eras la única que me animaba. Y ahora eres mejor de lo que yo fui. Su voz se quebró.
Vas a Nueva York a vivir el sueño que yo abandoné, y yo estoy atrapada aquí pintando murales de guardería y fingiendo que es suficiente. La verdad de sus palabras flotaba entre nosotras como humo. Ven conmigo, dije de repente. ¿Qué? ¿Después del bebé? Ven a Nueva York. ¿Hay galerías allí, oportunidades? Detente, se abrazó a sí misma. Solo detente. ¿Por qué? ¿Por qué es más fácil resentirme que admitir que estás atrapada? ¿Por qué no puedes? Las palabras explotaron de ella. No puedo dejar a mamá y papá. No puedo decepcionar a nadie. No puedo ser tú. Mi teléfono vibró, otro mensaje de Lindsay, probablemente sobre la última crisis de mamá. Lo ignoré. ¿Sabes lo peor?, continuó Elise, con lágrimas corriendo por sus mejillas. Tienes razón, en todo. Sobre mamá, sobre nuestras decisiones, sobre toda esta dinámica familiar retorcida. Pero saber no cambia nada. Lo cambia todo. Me acerqué, tomé sus manos. ¿Tú podrías? Ella se apartó. Necesito que te vayas. Elise, por favor. El bebé, se presionó una mano en el vientre. No puedo manejar esto ahora mismo. Cuando llegué a la puerta, me llamó. Maddie. Me giré. Cuando llegues a Nueva York, tragó con dificultad, pinta algo hermoso. Algo libre. Para las 2. Afuera, revisé mi teléfono, 5 llamadas perdidas de mamá, 3 mensajes de Lindsay, 1 de papá. Tu madre ha convocado una reunión familiar mañana por la noche. Innegociable. Y ahí estaba, el enfrentamiento final al que se habían estado dirigiendo, el último intento de obligarme a volver a mi papel asignado. Contesté el mensaje con una sola palabra, no. Luego llamé a la abuela Edith. ¿Puedes venir conmigo mañana a empacar mi habitación? Su respuesta fue inmediata, ya era hora. El cielo estaba adquiriendo el mismo tono púrpura que los moratones en mi corazón, pero por primera vez en semanas, me sentí ligera, libre. Que tuvieran su reunión familiar sin su chivo expiatorio favorito. Yo tenía pinturas que crear, alas que extender y una vida que reclamar. Mañana sería lo suficientemente pronto para decir adiós. Me tendieron una emboscada en el camino de entrada, mamá, papá, Lindsay e incluso Elise, dispuestas como un pelotón de fusilamiento mientras la abuela Edith y yo nos deteníamos con cajas vacías para mi habitación. Reunión familiar, dijo mamá, con la voz envuelta en acero y algodón. La abuela me apretó la mano. Recuerda, no les debes tus sueños. Dentro, la sala de estar se sentía como un tribunal. Mis hermanas flanqueaban a nuestros padres en el sofá, dejándome la única silla frente a ellos. La clásica dinámica familiar Parker, todos contra uno. Esto termina ahora, comenzó mamá. Esta rebelión, esta tontería sobre Nueva York. Lindsay me interrumpió, usando su voz ejecutiva. Encontramos una solución que funciona para todos. Sacó una carpeta, siempre preparada, siempre en control. Un compromiso. Puedes tomar clases de arte en el colegio comunitario mientras haces prácticas en mi empresa. Vivir en casa, ahorrar dinero. Y seguir cuidando a tus hijos, terminé. No seas difícil, dijo Elise, pero sus ojos no se encontraron con los míos. Estamos tratando de ayudar. No, están tratando de mantenerme atrapada. Como ustedes. Mamá se adelantó. Ya basta. Tu hermana te está ofreciendo una oportunidad de seguir su camino, como la hiciste seguir el tuyo, espetó Lindsay. Yo tomé mis propias decisiones, Lindsay exclamó. ¿De verdad? Entonces, ¿por qué encontré tus viejos cuadernos, las historias que solías escribir, escondidos en el taller de papá como un secreto vergonzoso? El color se le fue de la cara. Papá se removió incómodo. Esto no se trata de mí, dijo Lindsay, pero su voz vaciló. Se trata de todos nosotros. Me puse de pie, las piernas temblaban, pero la voz era firme. Se trata de cómo mamá orquesta la vida de todos como si fuéramos su espectáculo de marionetas personal. De cómo papá construye muebles en lugar de construir coraje. De cómo tú y Elise renunciaron a sus sueños y ahora no pueden soportar que yo luche por los míos. Ingrata, comenzó mamá, pero papá le tocó el brazo. Margaret, dijo en voz baja. Déjala hablar. No,
mamá se puso de pie de un salto. No dejaré que destruya a esta familia con su egoísmo. Ya la destruiste, le dije. Cada vez que ignoraste mis logros. Cada vez que hiciste que Lindsay eligiera la seguridad sobre la pasión. Cada vez que llamaste al arte de Elise un pasatiempo. Te di todo, la voz de mamá se quebró. Todo lo que nunca tuve. Oportunidades, estabilidad. Nos diste jaulas, la verdad dolió al salir, pero no pude detenerme. Hermosas jaulas cómodas, con todas las etiquetas correctas, hija perfecta, hija responsable. Y yo, la de repuesto, por si las otras necesitaban algo. El silencio cayó como un cristal roto. Entonces Lindsay se puso de pie, su máscara corporativa resquebrajándose. Si te vas, te cortaremos por completo. Sin apoyo, sin plan de respaldo. No necesito su dinero, saqué mi teléfono y les mostré el correo electrónico. Beca completa, más el ahorro de la abuela. Ya no pido permiso. Les estoy diciendo que me voy. Meline Parker, la voz de mamá se volvió mortalmente silenciosa. Si sales por esa puerta, ya no eres parte de esta familia. Las palabras golpearon como golpes físicos, pero me mantuve de pie. Gracioso, nunca lo fui realmente, mamá. Elise jadeó, una mano en su vientre. Margaret, piensa en lo que dices, suplicó papá. Pero mamá se mantuvo firme, las lágrimas corrían por su rostro. Elige, Meline. ¿Tu familia, o tu egoísmo? Miré a cada uno de ellos, la ira rígida de mamá, la preocupación indefensa de papá, la fachada resquebrajada de Lindsay, el miedo embarazado de Elise. Mi familia, mi jaula. Me elijo a mí. Me giré hacia las escaleras, pero Lindsay me agarró del brazo. Maddie, por favor, te necesitamos. No, retiré suavemente su mano. Necesitan a alguien a quien culpar por sus propias decisiones. Encuentren a otra persona. Fallarás, mamá me gritó mientras subía. Volverás arrastrándote cuando Nueva York te mastique y te escupa. Me detuve en las escaleras. Quizás. Pero prefiero fracasar siendo yo misma que tener éxito siendo tu marioneta. Arriba, mi habitación esperaba con sus cajas vacías, lista para ser empacada, lista para escapar. Pero cuando fui a buscar la primera caja, mis manos comenzaron a temblar. Tenían razón en una cosa. Estaba aterrorizada de fracasar, de tener éxito, de estar verdaderamente sola por primera vez. Pero más aterradora era la idea de quedarme, de convertirme en otra víctima de la familia Parker, construyendo mi propia jaula cómoda junto a las suyas. Por mi ventana, podía ver a la abuela Edith en el camino de entrada, montando guardia como una centinela. Abajo, las voces subían y bajaban como olas de recriminación. Tomé la primera caja. A veces, quemar puentes ilumina el camino a seguir. Era hora de empezar a empacar. La última caja estaba en el coche de la abuela cuando el Mercedes de Lindsay chirrió en el camino de entrada, bloqueando nuestra salida. Ella emergió como una guerrera corporativa, agarrando un sobre de Manila. Una última oportunidad, anunció, acercándose a mí. Antes de que lo eches todo a perder. Mueve tu coche. No hasta que veas esto. Me lanzó el sobre. Tu fondo universitario. El que mamá y papá comenzaron cuando naciste. Casi suficiente para 4 años en la universidad estatal. No lo tomé. ¿Te refieres a tu ventaja? Me refiero a tu futuro. Su maquillaje impecable no podía ocultar la desesperación en sus ojos. Un futuro práctico, con el apoyo de la familia. Y siempre ataduras, completé. Eso es lo que es la familia, Maddie. Nos apoyamos mutuamente, nos comprometemos. No, la palabra interrumpió su discurso. La familia no es compromiso, es sacrificio. Y solo va en una dirección. Ella se encogió, pero se recompuso. ¿Quieres hablar de sacrificio? Bien, hablemos de quien pagó tus materiales de arte todos estos años. Tus clases de baile, mis servicios de niñera, mi constante disponibilidad, mis sueños que se dejaron de lado para la conveniencia de todos los demás. Eso no es. ¿Sabías que papá guardaba mis dibujos? La pregunta la tomó por sorpresa. Cada uno, escondido en su taller como evidencia de un crimen. Su máscara corporativa se deslizó. ¿De qué estás hablando? El mismo lugar donde guardaba tus historias, Lindsay.
Las que mamá dijo que no eran lo suficientemente prácticas. El sobre tembló en su mano. Detente. ¿Por qué? Porque es más fácil sobornarme que enfrentar tus propios sueños enterrados. Yo tomé mis decisiones. No, el grito nos sorprendió a ambas. Mamá las tomó. Tú simplemente te rendiste. Y ahora no puedes soportar que yo no haga lo mismo. Lanzó el sobre a mis pies, los papeles se esparcieron por el camino de entrada. Pequeña desagradecida. Ya basta, la voz de la abuela Edith se quebró como un látigo. Ella emergió de su coche con algo agarrado en sus manos. Muéstrale, Meline. Saqué mi teléfono, abrí el correo electrónico que había estado guardando, beca completa más un estipendio para materiales. Y esto, señalé a la abuela, que sostenía una libreta bancaria. La abuela ha estado ahorrando para mí desde que nací. Una cuenta separada que mamá nunca conoció. Lindsay se tambaleó como si la hubiera golpeado. ¿Planeaste todo esto? No. Simplemente me negué a dejar que mis sueños se convirtieran en otra víctima de la familia Parker. Fallarás, susurró, pero las palabras carecían de convicción. Terminarás sola. Ya estoy sola. La diferencia es que ahora lo estaré en mis propios términos. Un movimiento me llamó la atención, papá de pie en el umbral, observando. Detrás de él, mamá sentada en las escaleras, con la cabeza entre las manos. Elise no se veía por ninguna parte. Mueve tu coche, dije de nuevo. ¿O qué? O mírame irme de todos modos. Sin el adiós perfecto que intentas escribir. Algo se rompió en su expresión, la máscara corporativa, la hermana perfecta, la carga de décadas de conformidad. Yo solía escribir sobre chicas como tú, dijo en voz baja. Valientes. Libres. Antes de que mamá te convenciera de que era infantil, completé. Ella asintió, las lágrimas surcando su maquillaje. ¿No es demasiado tarde, le ofrecí, para empezar a escribir de nuevo? Lo es, buscó sus llaves. Algunas jaulas las construyes tú misma. Mientras movía su coche, papá finalmente dio un paso adelante. Maddie, sé. Papá, el taller, los dibujos, debiste haberlo hecho. Sí, debí haberlo hecho. Me entregó algo, una pequeña caja de madera, bellamente hecha a mano. Dentro, encontré mi primer dibujo a crayón, cuidadosamente conservado. Para tu nuevo estudio, dijo en voz baja. Detrás de nosotros, el sollozo de mamá resonó desde la casa, pero ella no salió. Abracé brevemente a papá, asentí a Lindsay y subí al coche de la abuela. Mientras retrocedíamos, vislumbré por última vez a mi familia, papá de pie solo en el camino de entrada, Lindsay congelada junto a su Mercedes, la sombra de mamá en el umbral. ¿Lista?, preguntó la abuela. Miré la caja de madera en mi regazo, luego los papeles esparcidos del fondo universitario en el camino de entrada, el último intento de control de Lindsay, volando con el viento. Sí. A veces la venganza no se trata de herir a los demás. A veces se trata de salvarte a ti misma. Doblamos la esquina hacia la carretera principal, dejando atrás la casa, las expectativas, la jaula cuidadosamente construida de la obligación familiar. Adelante yacía Nueva York, la libertad, un lienzo en blanco esperando el primer trazo audaz. No miré atrás. Mi primera exposición en la academia atrajo a una multitud inesperada. Entre los espectadores que examinaban mi obra, vi una silueta familiar, papá, de pie frente a mi pintura central. El lienzo mostraba 3 pájaros en una jaula dorada, la puerta abierta, uno volando libre mientras los otros permanecían posados dentro. Lo titulé, Retrato familiar. Capturaste los ojos de tu madre, dijo al acercarme. En el pájaro que se queda atrás. No pensé que vendrías. No me lo perdería, hizo un gesto hacia la pintura. Aunque sospecho que soy la percha en la que están sentados. La verdad me hizo estremecer. ¿Cómo están todos?, pregunté, más por cortesía que por deseo de saber. Tu madre está en terapia, finalmente. Se pasó una mano por el cabello canoso. Lindsay está escribiendo de nuevo. Cuentos cortos, después de que los niños se duermen. Y Elise, sonrió ligeramente, convirtió su mural de guardería en una exposición completa. Galería pequeña, pero es un comienzo. Algo en mi pecho se aflojó, solo una fracción. ¿Y vendiste el negocio de gabinetes?
Sus ojos permanecieron en la pintura. Empecé a enseñar carpintería en el centro comunitario. Resulta que me gusta más ayudar a otros a construir cosas que esconderme detrás de ellas. Una conmoción cerca de la entrada atrajo nuestra atención. La abuela Edith había llegado, dominando la sala como si fuera suya. Varios de mis compañeros de clase se acercaron a ella de inmediato, atraídos por su ingenio agudo y sus perspicacias aún más agudas. «Está orgulloso de ti», dijo papá. «Todos lo estamos. Aunque algunos de nosotros todavía estamos aprendiendo a demostrarlo». «Papá, no. Déjame terminar», se volvió para mirarme completamente. «Tenías razón en todo, la jaula, la conformidad, la cobardía. Pero te equivocaste en una cosa». «¿Cuál?», señaló al pájaro que volaba en mi pintura. «La libertad no es solo escapar. A veces es mostrarles a los demás que la puerta está abierta». Antes de que pudiera responder, mi asesora académica me llamó para presentarme a un prominente galerista. Cuando volví a mirar, papá se había movido a otra pieza, un pequeño boceto de su taller, la luz cayendo de la manera justa sobre sus herramientas. Mi teléfono vibró con un mensaje de Elise: «El bebé ya está aquí». La llamé Eden, por libertad y nuevos comienzos. Pensé que apreciarías el simbolismo, artista. Otro mensaje siguió: «Tiene tus ojos y tu terquedad». Se negó a seguir el plan de parto. Lo hizo a su manera. Sonreí, tecleando: «Bien por ella». La abuela finalmente se acercó a mí, con los ojos brillantes de orgullo. «Toda una declaración», dijo, asintiendo hacia el retrato familiar. «Aunque quizás necesites actualizarlo». «¿Por qué?». «El pájaro de tu hermana parece estar probando sus alas», me entregó una revista literaria, abierta en un cuento de L. Parker. Lindsay había publicado algo bajo un seudónimo. Pequeños pasos, la abuela me apretó el brazo. A veces lo más valiente no es volar, sino mostrar a los demás cómo extender sus alas. El galerista estaba esperando, pero me tomé un momento para escanear la sala, papá estudiando mi arte con una nueva comprensión, la abuela dando lecciones magistrales entre mis compañeros. Los espacios vacíos donde mamá y mis hermanas aún no estaban. Mi teléfono volvió a vibrar. «Lindsay, esta vez, leí tu entrevista en el periódico estudiantil. Tienes razón, en todo. Siento haber tardado tanto en verlo. No pido perdón, solo quería que lo supieras». Deslicé el teléfono. Algunas conversaciones necesitaban tiempo, como la pintura necesitaba secarse. El galerista se acercó, elogiando mi técnica, mi visión, mi coraje al abordar temas difíciles. Pero yo estaba mirando a papá, quien había sacado su cartera y estaba añadiendo algo al libro de visitas. Más tarde, después de que la multitud se fue, revisé el libro. Allí, cuidadosamente colocada entre sus páginas, había una fotografía, yo a los 5 años, cubierta de pintura, sosteniendo orgullosamente mi primera obra de arte real. Al dorso, con la letra cuidadosa de papá: «El día que empezaste a volar». La añadí a la exposición, justo al lado del retrato familiar. Un comienzo junto a un final. O quizás ambos eran comienzos, dependiendo de cómo se mirara. Afuera, las luces de Nueva York pintaban el cielo de posibilidades. En algún lugar de casa, Elise sostenía a su hija rebelde. Lindsay escribía en secreto. Mamá finalmente enfrentaba sus demonios. Papá construía algo nuevo. Y yo estaba exactamente donde necesitaba estar. Libre, creando, mostrando a los demás el camino para salir de sus propias jaulas. A veces, la mejor venganza es vivir lo suficientemente bien como para liberar a todos.